Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión, historia y fe. Gracias por estar acá, por regalarte este tiempo y por permitir que una historia antigua dialogue con tu vida de hoy. Te invito a escuchar con calma, a dejar que las imágenes se formen en tu mente y a acompañarme en este viaje profundo por uno de los relatos más poderosos y transformadores de la Biblia, la historia del Éxodo. Después de la muerte de José, el pueblo de Israel continuó viviendo en Egipto durante generaciones. Al principio, esa tierra había sido un lugar de refugio, de provisión y de oportunidad. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. Un nuevo faraón subió al poder, uno que no conocía a José ni recordaba cómo su sabiduría había salvado a Egipto del hambre. Para este faraón, los israelitas no eran personas con historia y dignidad, sino una multitud que crecía demasiado rápido y que representaba una amenaza. El miedo se apoderó del poder y el miedo casi siempre termina generando violencia. El faraón decidió esclavizar al pueblo hebreo. Los obligó a trabajos forzados, a construir ciudades, a levantar imperios que no disfrutarían. Sus días se llenaron de cansancio extremo, de dolor físico y de humillación constante. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La vida se abría paso incluso bajo el peso de la injusticia. Entonces el faraón tomó una decisión aún más cruel, ordenó que todos los niños varones hebreos fueran asesinados al nacer. Quería cortar el futuro de ese pueblo, eliminar su esperanza desde la raíz. Pero incluso frente a ese decreto de muerte, surgieron actos silenciosos de valentía. Mujeres que desobedecieron órdenes injustas. Madres que eligieron proteger la vida aún a riesgo de la suya. En medio de ese contexto nació un niño. Su madre lo escondió durante meses, hasta que ya no fue posible seguir ocultándolo. Entonces tomó una decisión llena de fe y desesperación, colocó a su hijo en una canasta y lo dejó flotar en el río Nilo. No fue un abandono, fue una entrega. Una confianza en que, de algún modo, la vida encontraría un camino. La canasta llegó hasta donde nadie lo hubiera imaginado. Fue encontrada por la hija del faraón. Ella vio al niño, escuchó su llanto y algo se movió en su interior. Decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, porque había sido sacado de las aguas. Así, el futuro libertador de Israel creció dentro del mismo palacio del opresor, rodeado de privilegios, educación y poder. Moisés creció dividido entre dos mundos. Por fuera era un príncipe egipcio, pero por dentro llevaba la identidad de su pueblo. Sabía quién era y de dónde venía. Un día, al ver a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo, algo se quebró dentro de él. Reaccionó con ira y mató al egipcio. Cuando comprendió que su acción había sido descubierta, huyó al desierto de Madián. Ese desierto marcó un antes y un después en su vida. Allí pasó muchos años como pastor, lejos del poder, lejos del reconocimiento, lejos de la comodidad. El hombre que había crecido en palacios aprendió a caminar en silencio, a cuidar rebaños, a esperar. En ese tiempo oculto, Dios fue formando su carácter, preparándolo para algo mucho más grande. Un día, mientras cuidaba el rebaño, Moisés vio algo que cambiaría su historia para siempre. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Desde esa zarza, Dios lo llamó por su nombre. Le reveló que había visto el sufrimiento de su pueblo y que había decidido actuar. Dios le dio una misión clara: volver a Egipto y liberar a Israel de la esclavitud. Moisés tuvo miedo. Dudó. Se sintió incapaz.
Dijo que no sabía hablar bien, que no era la persona adecuada, que otro podría hacerlo mejor. Pero Dios no eligió a Moisés por su elocuencia ni por su fuerza, sino por su disposición. Le prometió algo esencial: yo estaré contigo. Y le dio a su hermano Aarón como apoyo. Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón con un mensaje directo: deja ir a mi pueblo. El faraón se negó. Su corazón se endureció. No estaba dispuesto a soltar el poder ni a perder a sus esclavos. Entonces comenzaron las señales. Dios envió plagas sobre Egipto, cada una confrontando la soberbia del poder y la falsa seguridad del imperio. El agua se convirtió en sangre. Ranas invadieron la tierra. Mosquitos y moscas cubrieron todo. Enfermedades atacaron al ganado. Úlceras afectaron a las personas. El granizo destruyó cosechas. Las langostas devoraron lo que quedaba. Y finalmente, una oscuridad profunda cubrió la tierra. Cada plaga era una advertencia, una oportunidad para cambiar. Pero una y otra vez, el faraón eligió resistirse. Hasta que llegó la última plaga, la más dolorosa, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquella noche, el juicio pasó por Egipto, pero las casas marcadas fueron protegidas. Así nació la Pascua, una celebración de liberación, memoria y esperanza. Después de esa noche, el faraón finalmente permitió que el pueblo se fuera. Los israelitas salieron de Egipto con prisa, llevando consigo lo necesario, guiados por Moisés. Era el comienzo de la libertad, pero no el final del camino. Y en este punto del relato, quiero hacer una pausa. Si esta historia te está hablando, si sentís que conecta con algo de tu vida, te invito a ser parte de esta comunidad. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo a que estos mensajes sigan llegando a más personas que, como vos, buscan reflexión, profundidad y esperanza. La salida de Egipto no fue sencilla. El faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras los israelitas. Cuando el pueblo llegó frente al Mar Rojo, parecía no haber salida. Delante, el agua. Detrás, el enemigo. El miedo volvió a aparecer. Muchos dudaron. Muchos quisieron volver atrás. Entonces Dios abrió un camino donde no lo había. Las aguas se separaron y el pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a cerrarse. Israel quedó libre. Habían visto con sus propios ojos que la opresión no tiene la última palabra. El camino por el desierto fue largo. No fue un trayecto directo ni cómodo. Hubo hambre, sed, cansancio y quejas. Dios proveyó maná del cielo cada día, enseñándoles a confiar paso a paso. Les dio agua de la roca cuando parecía imposible. En el monte Sinaí entregó la ley, los 10 mandamientos, no como una carga, sino como una guía para vivir en verdadera libertad. Aún así, el pueblo dudó, cayó, se rebeló. Pero Dios permaneció fiel. Los guió con una nube de día y una columna de fuego de noche. No los abandonó. Hoy, la historia del Éxodo nos habla directamente a nosotros. Todos, en algún momento, atravesamos nuestros propios Egiptos, miedos, dependencias, situaciones que nos esclavizan por dentro. El Éxodo nos recuerda que la libertad es un proceso, que no siempre es rápido ni fácil, pero que vale la pena.
Nos enseña que Dios escucha el clamor, que acompaña el camino y que abre puertas donde parece no haber salida. Esta historia nos invita a confiar, a perseverar y a no rendirnos cuando el desierto parece largo. Nos recuerda que incluso nuestras dudas pueden formar parte del camino hacia la transformación. Gracias por acompañarme hasta acá, por compartir este tiempo y por ser parte de esta comunidad que reflexiona, aprende y crece junta. Nos encontramos en el próximo viaje, en la próxima historia, en el próximo encuentro. Hasta pronto.